Preparación del examen AZ-104 Administrador de Azure, con el que podrás adquirir las competencias de implementación, administración y supervisión en un entorno Microsoft Azure de una organización. Next Training es un centro de formación y certificación oficial en nuevas tecnologías. Centro examinador de certificaciones oficiales PersonVue. Bienvenidos a Eventos Next. Esta es una presentación de Tim Warner, que también es un profesor de Pluralsight y revisor de los exámenes de Microsoft. Y hace hincapié en los aspectos más relevantes y los que más lo que hay que tener claro para en el examen, pues como te van a poner siempre casos prácticos complejos, pues tenerlos claros. Entonces, en la primera parte de la administración de identidades y la gobernanza, pues hay que tener en cuenta sobre todo la parte de Azure AD, ¿vale? Todo el tema de la creación de usuarios y grupos. Cuando hablamos de grupos, hablamos de los tres tipos de grupos que podemos crear, ¿vale? Sabéis que cuando creamos un grupo es un grupo de seguridad normal, un grupo de seguridad calculado, un grupo de seguridad resultante de una consulta, o sea, de un atributo de un usuario, ¿vale? O sea, eso es, ahí es donde se refiere a los usuarios grupos, que realmente no tiene mucho más, pero en los grupos sí que tiene ese matiz. Como os comentaba, la configuración del servicio de password, ¿vale? Que esto está relacionado con el modelo híbrido, en donde ese password vuelve hacia atrás y vuelve al servicio de directorio activo que tengamos en premise. ¿Vale? Aquí cuando habla de Azure AD Join, que es algo que también suele ser bastante habitual en algunas preguntas, aquí se refiere ya no solo a la Azure AD Connect, sino a la parte de registro de dispositivos dentro de Azure AD. Sabéis que cuando un usuario lo creamos y inicia sesión en un dispositivo, sobre todo en los Windows 10, ese dispositivo queda asociado a esa cuenta y luego podemos aplicar reglas de control de acceso basado en el estado de estos dispositivos, ¿vale? Ahí también hay que tener esto, o sea, son cuatro cosas, pero cuatro cosas que te ponen en duda siempre los exámenes, porque te habla oye, esta versión de dispositivo con este usuario que se ha hecho en el Azure AD Join, ¿puedo controlar el control de acceso? O sea, ¿puedo aplicar una regla de control de acceso y que solo en esta IP? Pues esto también es, hay preguntas que son un poquito liosas, ¿vale? Esto aquí, si pudiese, lo resaltaría. Bueno, no creo que se puede, ¿no? Pero y sobre todo tener clara la parte de esta presentación de lo que es el Azure del tenant, ¿no? Que sería el directorio donde tenemos todos los usuarios, y las diferentes suscripciones, ¿vale? Este es el modelo clásico de Microsoft para tener su directorio de usuarios y ofrecer la autenticación mediante este directorio a todos los servicios, a todas las suscripciones que tiene Microsoft. Aquí en este caso hemos puesto la Office 365 y la de Dynamics 365, ¿vale? Pero sabéis que suscripciones y más, las propias de Azure, que se basan en el tenant que hemos creado en Azure AD, ¿vale? Esto también hay que tenerlo claro, porque luego vamos a hablar de cómo con este Azure AD, con este tenant, a través del Azure AD Connect, lo conectamos con nuestro servicio on-premise. El alcance, o sea, también la estructura que define dentro del mundo de Azure, cómo están organizados todos los recursos, ¿vale? Esto es una estructura, digamos, como la estructura global de Azure, ¿no? Y aquí arriba, ¿vale? Aquí no lo pone en esta diapositiva, pero aquí arriba habría como dijésemos, el root, ¿vale? O sea, siempre que tú tienes un tenant, aquí hay como una especie de nodo raíz al que incluso le puedes aplicar reglas de control de acceso basadas en roles y se propaga hacia abajo también, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco me quiero distraer mucho con eso, ¿eh? Lo interesante aquí es que entendamos muy bien cómo funciona la jerarquía de objetos dentro de Azure, ¿vale? Tenemos los grupos de administración, los management groups, ¿no? Dentro de este vamos
creando suscripciones. Dentro de cada suscripción vamos creando los grupos de recursos y ya finalmente dentro de cada grupo de recursos metemos los propios recursos, ¿no? Las máquinas virtuales, las redes virtuales, las tablas de Azure Storage, ¿vale? Todos los recursos que nos podamos crear. Incluso un proceso de automatización, ¿vale? Como puede ser es un propio recurso que está dentro de un grupo de recursos. Luego veremos cómo, muy por encima, pero podemos aplicar reglas de control de acceso y tiene un carácter jerárquico, ¿no? O sea, si yo a este nivel de suscripción le asigno una regla, ¿vale? Se aplica a todos los, o sea, la herencia, ¿no? Aplica herencia a todos los objetos de abajo. Y pudiendo sobreescribir esta regla en un grupo un resource group de estos independientes, ¿vale? Esto luego lo veremos en más detalle. Pasaremos las diapositivas y ya se verá más claro. Lo que os decía, la administración de las suscripciones y la gobernanza, ¿vale? Aquí es interesante que se conozca toda la parte de suscripciones, la configuración del coste. Sí que es verdad que es un punto que no se machaca mucho en el examen, pero es importante porque al final todo esto tiene un coste, pero no tiene mucho, no tiene mucho peso, no hay muchas preguntas asociadas al coste. Las preguntas asociadas al coste suelen ser porque aplicamos etiquetas a los recursos, ¿vale? Es como si poner una etiqueta que se le puede poner a una rama de código o una etiqueta que están muy de moda. Y junto con esas etiquetas podemos hacer un análisis de coste, es decir, oye, calcúlame todo lo que me estoy gastando de todos los recursos o todos los grupos de recursos que contengan esta etiqueta. Entonces, él pues te saca un informe, te saca una gráfica con el resultado. Pero no, en ningún momento en el examen nos va a preguntar, oye, ¿qué coste tiene una máquina virtual con Tier 2, con tantos? Eso no entran ahí, no es el propósito del examen. ¿Vale? También, como os decía, en la configuración de los grupos de administración, que esto, a ver, para grandes organizaciones o grandes consultoras que tienen clientes con muchas suscripciones, esto sí que es muy interesante, ¿vale? O diferentes entornos, queremos que cada departamento tenga su suscripción para el tema de pagos, porque sabéis que dentro de Azure, digamos que la entidad a la que se asocia el coste es la suscripción. Pues aquí se pueden crear diferentes grupos de administración para manejar diferentes suscripciones. ¿Vale? Luego, mover recursos entre diferentes grupos de recursos. Eso sí que lo pregunta, porque ahí a veces juegan mucho con las localizaciones de los... dentro de la parte esta de administración y gobernanza de recursos dentro de Azure y de identidades, juegan un poco con el tema de si yo tengo un grupo de recursos en una región que está asociada a una suscripción y tengo otro grupo de recursos que está en otra región asociada a otra suscripción, ¿puedo mover un recurso de uno a otro? ¿Vale? Cosas de esas sí que preguntan, porque ahí lo que tú tienes que tener en cuenta es que si vas a mover objetos entre suscripciones, eso no vas a poder, porque ahí están asociados a costes diferentes, ¿vale? Hacen preguntas de esas. Ahora, si los grupos de recursos están en regiones diferentes, pero bajo la misma suscripción, entonces sí que te va a dejar, siempre y cuando ese recurso no dependa de otro. O sea, ahí sí que son preguntas que parecen chorra, pero reflejan que te conoces bastante bien esta estructura. ¿Vale? Y lo que os decía de la gobernanza, pues aplicar etiquetas, bloqueo de recursos para que nadie pueda eliminar accidentalmente o modificar un recurso y las políticas que comentaba. Luego, dentro de la parte esta, me gustaría enseñaros un documento, ¿vale? Del manejo de identidades y gobernanza. Os voy a presentar un documento donde también, como os decía, toda esta documentación os la voy a hacer llegar, ¿vale? Que habla del control de acceso basado en roles, ¿vale? Porque esto yo creo que es como el IAM de AWS, no sé exactamente, el IAM de AWS sería más parecido al Azure AD,
pero bueno, con el IAM de AWS también tienes temas de control de permisos, es parecido, ¿vale? Entonces, claro, eso es una parte muy importante dentro de Azure AD. Y yo, de la diapositiva esta, esto os lo haré llegar, como decía. Me gustaría que nos quedásemos con la más... yo creo que esta se ve bastante claro. A ver si llego a ella o me la he pasado ya. Vale, está. ¿Vale? O sea, al final, ¿qué significa un control de acceso basado en roles? ¿No? O sea, nosotros tenemos este sería digamos, como el control de acceso basado en roles, ¿no? O sea, este sería el resultado final. Al final, lo que tenemos es, dentro de esta asignación de rol, tenemos identidades, o sea, un security principal, que es al final es alguien, ¿no? O sea, alguien que puede ser un usuario, un grupo, un servicio, una identidad manejada, ¿vale? Esto es que tú a los recursos, por ejemplo, a una app service le puedes dar una identidad y a esa identidad meterla dentro de un control de acceso, por ejemplo, para que acceda a una base de datos de SQL sin necesidad de poner credenciales, ¿vale? Tú lo podrías hacer dándole una identidad a ese app service, meterlo dentro de un role assignment y el scope y la role definition decir que tiene acceso a esta base de datos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos es quién, ¿vale? ¿A quién le voy a dar este rol? Luego el alcance, ¿vale? Es decir, a qué nivel aplica esta asignación, que aquí, fijaros cómo tenemos la estructura jerárquica que veíamos antes, ¿vale? El management group, la subscription, los grupos de recursos y los recursos. O sea, yo esta asignación se la puedo dar, por ejemplo, a la base de datos, una base de datos de Azure SQL, ¿vale? Y una vez ya tengo el scope, le digo qué puede hacer o qué no puede hacer. Y aquí es donde hay unos permisos, ¿vale? Predefinidos, y hay unos permisos que nos podemos crear nosotros, ¿vale? Al final, cada tipo de recurso tiene unos permisos predefinidos. Digamos que los permisos son como acciones. Imaginaos que estamos hablando de una máquina virtual, ¿vale? Sabéis que la máquina virtual se define, bueno, todos los recursos se definen, a ver si tengo aquí un ejemplo, se define por una especie de ruta, ¿no? De Microsoft Resource, a ver si lo veo aquí. Estos serán los actions, los no actions. Bueno, no veo un ejemplo, pero bueno, lo que quiero decir es que cada tipo de recurso tiene asociados unas acciones, como por ejemplo la máquina virtual tiene una acción que es hacer un reinicio. Pues en un momento dado yo puedo coger a un usuario, coger a la máquina virtual que quiero, o a nivel de grupo de recursos, o a nivel de máquina en concreto, y asignarle ese permiso, ¿vale? Esto es lo que ellos conocen como el control de acceso basado en roles. Y podemos definir, o sea, utilizar los que ya nos proporciona él o definir nuevos. Vale, esta presentación, aquí sale también el resumen, ¿no? O sea, desde el principio, o sea, qué se puede hacer con el RBAC y cómo primero te defines la identidad, te defines lo que se puede, ¿vale? las acciones que puedes hacer y las que no puedes hacer. También esto es, o sea, puedes permitir o no permitir, y ya finalmente el alcance, ¿vale? Que lo puedes establecer desde más arriba a más abajo. Este documento es interesante y cubre muy bien esta parte. Cruza todo, o sea, todo Azure, ¿vale? O sea, en todos los sitios, a ver si puedo, un segundito, en todos los sitios vamos a tener en cualquier recurso vamos a tener, por ejemplo, aquí esto, ¿vale? El control de acceso, ¿vale? Si fijaros que cuando entremos aquí, fijaros que estoy en un grupo de recursos. Si entro por ejemplo, en un contenedor también, vamos a tener lo mismo. Si entro en la suscripción, vamos a tener lo mismo, ¿vale? O sea, siempre esto va a estar presente en cualquier sitio. No sé si es casualidad, pero lo han puesto en el IAM, no sé, me imagino que conoceréis el IAM de AWS, ¿no? No había visto esto, no me había fijado en eso, pero no, es lo mismo, ¿vale?
Entonces, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado bien? No sé si hay una mano levantada. Creo que no. Vale. De momento no. Vale. Entonces, luego ya pasamos a una vez ya superada la primera parte de identidades y de gobernanza, control de acceso, gestión de suscripciones y todo lo que hemos visto, pasamos a mí ya lo que son los servicios puramente en la nube, ¿no? Que es, por ejemplo, el almacenamiento. En el almacenamiento, como sabéis, tenemos 4 servicios. Tenemos los blogs, ¿vale? Que es para subir ficheros. Las tablas, ¿vale? Las colas y los ficheros. Aquí, como os decía, es en la parte, en el 204, en la certificación 204, es cuando explota más, la 204 es la de developer en Azure, y aquí es cuando sí que explota mucho, o bueno, explota, o sea, sí que machaca mucho toda la parte de Azure, de tablas, de blobs, ahí la machaca, ¿vale? Porque ahí te dice, oye, tengo una aplicación web, ¿cómo puedo el contenido estático meterlo en el almacenamiento, ¿vale? Como blobs. ¿Cómo puedo montar una página web con almacenamiento estático aquí? En el 104 se centra más en lo que os comentaba, en la parte de permisos para acceder a estos 4 servicios. Y también hace bastante hincapié en la sincronización de ficheros on-premise. Insisto, o sea, Microsoft lo que quiere es que sabe que no vas a ir a un modelo 100% en la nube, sabe que primero vas a pasar por un modelo híbrido, entonces lo insiste mucho en esto. Entonces el Azure File Sync te permite tener una réplica de tus ficheros on-premise en la nube e incluso crearte una unidad de red con un almacenamiento en la nube. ¿Vale? También hay un documento aparte que ahora lo veremos. Dentro de los servicios de almacenamiento hay diferentes, cuando nosotros creamos un servicio de almacenamiento, hay diferentes parámetros que tenemos que configurar. Uno de ellos es la replicación, ¿vale? Sabéis que tenemos la replicación local, que sería dentro de la misma región, dentro de la misma, la local es dentro del mismo centro de datos, dentro de la misma zona, luego ya global, dentro de regiones diferentes, ¿vale? Eso, te habla de, cuando hay preguntas respecto de tengo este tipo de almacenamiento, ¿qué tipo de réplica me puedo configurar? O sea, a ver si es que no me estoy explicando bien. O sea, no hay muchas preguntas respecto a la réplica, pero sí que alguna pregunta respecto a con este tipo de almacenamiento que lo veremos, con esta capa, ¿puedo hacer esta réplica? ¿Vale? Es más así, ¿vale? Es un tipo test, ¿no? Sí o no. ¿Vale? Ahora entraremos más en detalle en esto. El Azure, el AZ Copy, que esto lo que te permite también es lo mismo. Coger contenido que yo tengo en mi equipo, ¿vale? Y copiarlo, o sea, que tengo en on-premise, y copiarlo a un servicio de la nube, ¿vale? O sea, lo que os decía antes, el modelo híbrido. Esto es una herramienta que te permite subir un volumen importante de información a una cuenta de Azure Storage. Y lo que os comentaba también, la sincronización, ¿vale? ¿Cómo puedo, con la parte de ficheros de una cuenta de almacenamiento, cómo puedo sincronizar mi servidor de ficheros que tengo, pues aquí te dice Nueva York, y con otro servidor de ficheros que tengo en Seattle? Aquí, poner alguna pregunta de convivencia, esto creo que en el documento que está más detallado toda la parte de almacenamiento está. Suelen poner alguna pregunta de, oye, yo en mi servidor de ficheros local tengo configurado una
un DFS que lo estoy replicando entre 4 servidores. Puedo meter un fichero de sincronización que sincronice también con la nube. O sea, la convivencia, insisto, perdóname que insista tanto, pero o sea, busca mucho que tengamos claro cómo podemos meter nuestro CPD on-premise con la nube, ¿vale? O sea, ahí también insisten un poco, o sea, buscan la trampa. Bueno, trampa, el que lo tengamos claro. Vale, vamos a pasar, ahora ya pasaríamos a la parte de cómputo. Como veis, estoy yendo un poco rápido porque no se trata de una formación de la Z104, sino un poco un resumen de los aspectos del examen. Voy a pasar al documento que habla más en detalle de la administración de cuentas de almacenamiento. Si os fijáis aquí ya, esto pues ya tiene casi 30 diapositivas y bueno, aquí ya le podéis echar un vistazo. También no estaba en la otra diapositiva, pero sí que habla del control de acceso a las cuentas, o sea, configurar a nivel de red quién puede acceder a esta cuenta de almacenamiento, ¿vale? Dentro de la... No quiero entretenerme mucho, pero dentro de la cuenta de almacenamiento hay una parte, no sé si tengo yo una por aquí a mano, hay una parte de control de acceso a nivel de red, ¿vale? Que es el firewall y las redes virtuales. Aquí, esto sí que es verdad que también es interesante que le echéis un vistazo porque como es un aspecto de seguridad y sabéis que eso pues, intento también machacarlo, ¿vale? Pues hay preguntas de esto, ¿vale? De, oye, ¿cómo puedo proteger una cuenta de almacenamiento que tengo en la nube y que solo se puede hacer desde una red virtual, ¿vale? Entonces aquí es cuando tú le dices, se puede hacer desde todas, quiero que solo sea esta, ¿vale? Esto también es interesante, ¿vale? El documento está, ¿vale? Ahora se habla de esto. Estas son configurar, o sea, crear una cuenta de almacenamiento, esto no tiene mucha complejidad. Generar, esto es lo que os comentaba, las SAS, ¿vale? Son como claves de acceso, ¿vale? O firmas de acceso para acceder a las tablas, a las colas, a los diferentes servicios. Esto es una manera de acceder, ¿vale? Cómo administrarlas. Y la otra parte que es configurar el Azure AD Authentication for Storage. Esta sí que es interesante, ¿vale? Porque esto es algo relativamente novedoso y es hacia donde, yo creo que es hacia donde Microsoft quiere ir para el tema de control de acceso a las cuentas de almacenamiento antes que esto, porque al final esto sí que tienes que tener tú una gestión, tienes que ser tú quien vaya generando esos tokens, ¿vale? Al final son como tokens. Entonces, en este documento sí que habla ya más específico de los tipos de almacenamiento que tenemos, ¿vale? Almacenamiento para las máquinas virtuales, para por si queremos nosotros gestionar los discos de las máquinas virtuales en vez de que lo haga él, ¿vale? Aunque realmente cuando nosotros creamos una máquina virtual, lo veremos, y sabéis que tenemos dos tipos de discos duros, los administrados que se encarga Microsoft, se encarga Microsoft. O sea, realmente hay detrás una cuenta de almacenamiento, pero nosotros no tenemos que estar preocupados. O decirle, no, ese VHD quiero gestionarlo yo y quiero que esté en esta cuenta de almacenamiento, ¿vale? Entonces hay que crear un tipo de cuenta que ahora veremos. Almacenamiento para datos no estructurados, ¿vale? Como puede ser los blogs, colas realmente es un sistema de mensajería bastante interesante. Y el data lake, ¿vale? Que también está bastante en uso. Y almacenamiento estructurado, como tablas, CosmoDB. Estos dos, como comentaba antes, los nombra, no recuerdo ahora si a mí en su momento me aparece alguna pregunta, pero yo creo que sobre todo en la parte del 204, el de desarrollo, aquí sí que habla mucho de esto, porque al final es el uso de estas bases de datos, estos tipos de bases de datos es sobre todo en la parte de desarrollo. Aquí algo puede ser que a mí no recuerdo, ¿eh? Y estos son los tipos de cuenta de almacenamiento que esto ya estoy convencidísimo de que lo conocéis, ¿vale? El de propósito general, versión 1, que esto ya tiende a desaparecer. Este es el que se creará por defecto.
¿vale? Y el tipo de, si quieres, bueno, sabéis que tenemos diferentes, tenemos 4, el de propósito general versión 2, versión 1, blob storage, que es solo para blob, no tenemos otro tipo, el de file storage, que no aparece aquí, pero hay otro tipo que es file storage, que es solo para el sistema de ficheros, este que podemos sincronizar on-premise, y el de propósito general. En el examen sí que hay preguntas de si tengo una cuenta de almacenamiento de tipo blob storage o storage v2, qué tipo de puedo cambiar el nivel de acceso, ¿vale? Ahí sí que es interesante tener claro los 4 tipos. Aquí aparecen 3, pero hay un último, no sé si ahora lo han eliminado, creo que no, ¿vale? Porque esa hasta hace nada estaba, voy a mirar el almacenamiento. Storage account, aquí creo que está todavía, tipo de cuenta, pues premium. Vale, cuando ahora lo veremos en el tipo, el rendimiento, ¿vale? Que esto va en función del coste también. Cuando elegimos el premium sí que nos permite de tipo file. Aquí también te dice que es para un tipo específico de alto rendimiento, ¿vale? Pero bueno, eso sí que es interesante que tengamos claro el nivel de rendimiento, el estándar o el premium, y junto con eso cruzado con esto, ¿vale? Y con las réplicas. Porque al final, digamos como que son 3 dimensiones, ¿no? El tipo de cuenta, el performance y la réplica, ¿vale? Entonces, en función de la combinación que tengamos, podemos aplicar una réplica, podemos tener un tipo de almacenamiento, podemos tener un tipo de acceso, de tipo de performance. Ahora, eso es interesante que lo tengamos claro, porque ahí sí que seguro que alguna pregunta relacionada con esto, práctica, no teórica, pero sí que práctica, aparece. Lo que os decía, aquí tenemos los dos niveles, ¿no? La estándar y la premium. Normalmente con esta es suficiente, ¿vale? Pero bueno, se puede recurrir a una premium. Y también lo último, no sé lo que os comentaba, ¿no? Los tipos, los 4 servicios que nos ofrece, el almacenamiento de blog, las tablas, las colas y los ficheros, y cómo desde una URL con el nombre del almacenamiento podemos acceder, siempre y cuando le pongamos el SAS o nos hayamos autenticado ahora con Azure AD. Esto, aquí lo que te dice que podemos tener dentro de una cuenta de almacenamiento, si queremos acceder desde fuera, estas URLs que tenemos aquí, las podemos transformar por una URL de la empresa, siempre y cuando pues, a través de un CNAME en el DNS o con un mapeo con SVerify también podemos tener un dominio personalizado para acceder a los servicios. En cuanto al precio, lo que os comentaba antes, yo creo que más que en importes o cantidades, puede ser que te hable de qué depende ese coste, ¿no? O sea, sí que preguntas del estilo de tengo esta necesidad y quiero cubrirla al menor coste. Entonces, claro, tú ahí tienes que buscar pues, el nivel de performance adecuado, el nivel de réplica adecuado y el tipo de cuenta para que sea la de menor coste. Entonces, ahí sí que puede haber una pregunta relacionada con el coste, pero no cuánto me va a costar, sino cuál es la solución más económica. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, aquí en el nivel de acceso que veíamos antes, esto, ¿vale? Que también cuando te creas una cuenta te lo define. Por ejemplo, aquí te dice que el acceso, o sea, el coste de almacenamiento es muy caro, pero el coste de acceso es barato. Aquí esto es algo intermedio, o sea, el coste de almacenamiento y el coste de acceso está balanceado. Y aquí lo que te dice es que el coste de almacenamiento es muy barato, pero el coste de acceso es muy alto, porque tiene que como que restaurarlo, ¿vale? Y se te factura en función de
eso, ¿no? O sea, si estás accediendo muy frecuentemente a archivos que lo tienes en este nivel, te va a salir más caro que si incluso lo pones aquí, ¿vale? Ese tipo de preguntas sí que puede ser que surjan durante el examen. Bueno, aquí habla de los tipos de réplica, en función de las... hay que conocer, creo que esta ya lo veremos, hay que tener también muy claro, aunque ya eso incluso está en el examen en el 900, pero hay que tener muy claro el tema de las zonas de disponibilidad, los conjuntos de disponibilidad, ¿vale? Eso también hay que tenerlo claro porque está relacionado con la replicación. ¿Vale? Aquí yo creo que todo esto ya es verlo. Eso es lo que os decía del tipo de réplica. Vale, y a ver si llegamos aquí. Vale, eso es lo que comentamos al principio. Podemos acceder a los 4 servicios que veíamos a través de SAS o a través de el Azure AD, ¿vale? O sea, con el control de acceso. Eso es muy interesante. O sea, esto hay que conocérselo porque aquí sí que van a ver, os van a surgir preguntas, vais a encontrar preguntas con esta sección. Vale, aquí os he dejado también, bueno, os he dejado en la documentación están enlaces a páginas oficiales de Microsoft, ¿vale? También lo que habíamos visto al principio, ¿vale? Los firewalls y las redes virtuales asociadas a las cuentas de almacenamiento. Aquí lo que nos dice es que las cuentas de almacenamiento nos ofrece un modelo de seguridad en capas relacionado con la red, ¿vale? Y o sea, que podemos decir, oye, yo tengo esta cuenta de almacenamiento y quiero que se acceda solo de esta red virtual que tengo, ¿vale? Y detrás de esa, bueno, detrás no, en esa red virtual tengo ciertas máquinas. Por ejemplo, puede ser un servidor web, que podemos tenerlo alojado en una máquina virtual en Linux o Windows y controlamos el acceso a esa cuenta de almacenamiento, o sea, añadimos una capa más de seguridad para que solo se pueda acceder desde la red virtual donde están esas máquinas, ¿vale? O incluso podemos crear un principal con a ver, ¿dónde estamos? ¿Vale? Aquí podemos poner ciertas direcciones IP, ¿vale? Si queremos que se accedan desde fuera, o controlar, a ver, ¿dónde está? Que no me acuerdo. Ah, vale, pero eso es con la parte del RBAC, ¿vale? Controlar si queremos que una entidad, por ejemplo, que lo mismo que os decía, tenemos una app service que le hemos dado una identidad, ¿vale? Y no queremos que este app service tenga que obtener un token para acceder, por ejemplo, a las tablas que nos ofrece el storage. Pues ahí podríamos, con el control de acceso, ¿vale? Añadir el scope de las tablas de esta cuenta de almacenamiento y asignarle en la identidad que nos hemos creado con la web app, ¿vale? Todo eso, todo este tipo de preguntas surgen en el examen, ¿vale? Porque al final es lo que en el día a día te vas a encontrar, ¿no? O sea, esos casos de que tienes una aplicación web que tiene que acceder a unas tablas, a un almacenamiento y no quieres estar generando tokens para que te permita acceder. Pues oye, te creas una identidad en el web app y así ya puedes acceder. Vale, el documento como os comentaba también al principio, todo esto lo tendréis. Aquí hay casos prácticos de cómo se podría configurar, ¿vale? Aquí incluso tenéis el enlace a la página web. Vale, y esto en cuanto al almacenamiento. No sé si tenéis alguna duda, si voy muy deprisa. Esto de la formación online tiene este inconveniente, por lo menos para mí, que no tienes ese feedback del resto. Vale, si no queréis comentar nada, continuamos. Nos habíamos quedado en la parte de cómputo. Se me oye, ¿no? O sea, por lo menos no estoy hablando solo. Mónica, Juli, está... No, estamos escuchando, todos están escuchando atentos, no se ha ido nadie. Se te oye, Digo, a ver si le estoy dando la formación a los vecinos y no, bueno, la formación, el pequeño repaso.
Hay algunos profesores que dicen de que las clases por Teams o parecen de espiritismo porque es muy difícil que la gente te conteste. Hay que tener fe en que te están mirando por lo menos. Bueno, si alguna persona quiere hacer preguntas, puede levantar la mano. Las haremos poco a poco. Vale, pues si queréis ya pasamos también a la parte de cómputo, ¿no? De recursos de cómputo, que también aquí ya la parte de almacenamiento creo que estaba alrededor del 10-15, ¿vale? Aquí ya nos vamos al 25-30, aquí donde pues, la mayor parte de las preguntas van a estar relacionadas con esto. Aquí, mira, aquí digo, no recuerdo exactamente dónde estaba estas diapositivas. Es muy importante, yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro, todo el tema de las zonas de disponibilidad y los conjuntos también de disponibilidad. Esto no es algo que hayan preguntas, no recuerdo que hayan preguntas explícitas de qué significa una zona de disponibilidad o cuántas zonas de disponibilidad hay. Puede ser que en el 900, en el de fundamentos, sí que lo pregunte, pero en este van a surgir preguntas igual de otros relacionadas con máquinas virtuales, con cuentas de almacenamiento, que está relacionada con esto, ¿vale? Porque al final te dice, oye, tengo una máquina virtual que está en 2 zonas de disponibilidad y cae una que es, ¿sabes? Eso va a surgir. Entonces esta parte sí que hay que tenerla clara. Hay que, pues, saber que, sabéis que dentro de cada región Microsoft define diferentes zonas de disponibilidad, ¿vale? Cuando vosotros creáis una máquina virtual, ya os dice si queréis alojarla en diferentes conjuntos de disponibilidad, ¿vale? La zona de disponibilidad creo que te lo gestiona el solo y está relacionado con hay preguntas, recuerdo que en la parte de laboratorio, que luego os comentaré, hay preguntas de, oye, créame una máquina virtual, o sea, te monta un entorno, te monta como si una suscripción, ¿vale? En la que puedes crear todos los recursos que tú quieras y te dice, quiero una máquina virtual con un 95% de disponibilidad. Entonces, claro, tú tienes que saber que para conseguir ese 95% de disponibilidad lo tienes que meter en 2 zonas de disponibilidad, lo tienes que meter en un conjunto de... Bueno, con este, si no recuerdo mal, con este ya te sobra. Tienes que crear un disco administrado, no un disco manejado por ti. O sea que, como os decía, no son preguntas directas sobre esto, sino que son implícitamente tienes que conocer esto, ¿vale? Esa seguro que cuando hagáis el examen os lo van a poner, que creéis una máquina virtual con este porcentaje de disponibilidad. Entonces, insisto, esto seguro que lo conocéis, pero tenerlo fresco el día del examen. Y luego, al margen ya de lo que es crear una máquina virtual, del tipo de disco o las diferentes opciones que tenemos a la hora de crear una máquina virtual, sí que habla mucho del escalado, ¿no? Bueno, los app service entran dentro de la parte de cómputo, ¿no? La parte, los servidores web en el modelo PaaS entra dentro de la parte de cómputo. Y lo que sí que creo que tengo también una diapositiva, hay una presentación aparte de esto, sí, configuración de web apps. Vale, aquí el escalado de las app service, ¿vale? Aquí luego veremos cómo es muy importante ya no solo montar una app service, sino un traffic manager, una application gateway o un balanceador de carga, ¿vale? Esos 3 servicios son muy importantes dentro de esta parte, porque te lo va a preguntar. Incluso cosas como, luego veremos al final, pero te plantean escenarios de, tengo esto y quiero resolverlo así, ¿vale? O sea, quiero resolver, más que así, dice, o sea, tengo este problema o quiero montar esta solución. Y te da una solución y te dice, ¿esto lo resolvería? Tienes que decir sí o no. Pasas a la siguiente pregunta. Te propone el mismo escenario. O sea, te dice, oye, quiero hacer esto. Y te propone igual, en vez del Traffic Manager, ahora te dice el balanceador de carga. ¿Lo resolvería? Tú le tienes que decir sí o no. Eso seguro también que os lo encontráis. Entonces,
hay que saber muy bien las diferencias entre el balanceador de carga, ¿no? Que aplica en la capa 4, pues el Application Gateway que aplica en la capa 7, qué puedes hacer con uno, qué puedes hacer con otro, que el otro lleva un WAP. Bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Pero eso es entrar en la configuración, que eso vamos a... O sea, eso hay aspectos que creo que sí que lo configuras, pero tener muy claro para qué es cada cosa, ¿vale? Más que decir, oye, quiero configurar una regla de salud, ¿no? Del healthy check del load balancing para controlar si una máquina virtual está activa. Más que configurarla, te va a decir o para qué sirve o si me está funcionando bien. Entonces, esto luego lo veremos. Luego, igual que tenemos aquí el escalado de los app service, también los scale set de las máquinas virtuales. Que esto está también relacionado con los balanceadores de carga. Porque al final lo que detrás de un balanceador de carga podemos configurar o máquinas virtuales concretas o un autoescalado, ¿vale? Un scale set que lo que te va a permitir es al balanceador de carga decir, oye, cuando llegue a cierto tráfico o cierta capacidad de este conjunto de escalado, pues incrementame las máquinas virtuales. Y eso también es interesante que sepáis en función del tipo de balanceador de carga, qué podéis configurar detrás. Eso lo veremos después. Es que, disculpadme que me vaya cruzando de sección, ¿vale? Pero es que al final está todo muy relacionado. ¿Vale? Aquí hacer hincapié en los conjuntos de escalado. Y la configuración y la creación y la configuración de máquinas virtuales. Me acuerdo yo cuando iba a hacer el examen, digo, o sea, ¿me tendré que saber todos los comandos de PowerShell o todos los comandos de Azure CLI? No, o sea, la respuesta es no. Lo que sí que hay que, por lo menos, conocer un poco la estructura de los comandos, ¿no? De que siempre tienes que meterle, por ejemplo, un grupo, cuando creas un recurso, un grupo de recursos, una región, ¿sabes? Las preguntas relacionadas con esto suelen ser de, oye, ¿qué palabra falta? ¿O cuál sería el siguiente comando? O estableceme el orden de comandos que hay que ejecutar. O sea, más que saberse exactamente la sintaxis de lo que queremos hacer, ¿vale? La C, VM, create, no. O sea, no llegan a ese detalle. Incluso en los laboratorios te dejan utilizar el entorno de la ARM, ¿no? O sea, no hace falta que te dice, oye, te pone una consola de PowerShell y te dice, créame una máquina virtual. No. Tienes el portal. Este portal, o sea, lo tienes a tu disponibilidad. Que luego tú quieres aquí abrir el CLI y ejecutar comandos porque te sientes más cómodo, eso ya es cosa tuya, pero ellos no te lo y no pierdes el tiempo. O sea, son 4 horas, está bastante justo el tiempo, pero te da tiempo a crearlas de forma manual. Vale. Eso es que me ha venido a la cabeza ahora cuando he visto la creación de máquinas virtuales. Vale, en cuanto a la creación de máquinas virtuales, sí que hay alguna pregunta respecto de los discos, los VHD, sobre todo para temas de copias de seguridad. Es decir, tú tienes una copia de seguridad con sobre un VHD que estás gestionando tú, ¿qué tienes que hacer para restaurarlo? ¿Vale? O, por ejemplo, cómo subir una máquina virtual que tienes on-premise a la nube, ¿vale? A través de un VHD que haces una copia en tu equipo, la subes a la nube y allí levantas esta máquina, ¿vale? De eso sí que hay alguna pregunta, no mucho a bajo nivel, pero sí que a un nivel medio, ¿no? De cómo habría que hacerlo, cuáles serían los pasos. Es que yo no he pensado. Borja quiere hacerte una pregunta, ha levantado la mano. Sí, Borja, una. Disculpa, ¿has dicho que son 4 horas el examen? El último que hice yo eran 4 horas. Pero el AZ 104 me parece que es menos. Borja, no te preocupes, ahora lo exactamente, porque como somos centro BUE, te lo voy a mirar exactamente y te digo las horas que son. Pero esos exámenes no bajan de 3 horas, suelen ser largos. No sé que eran 3 horas, es que me suena a mí más 3 horas que 4. Sí, 3 horas, sí que quería preguntarte si sabes si en este AZ 104
¿hay algún laboratorio o no? Porque sé que los pusieron, luego los quitaron y ahora no sé cómo está. Sí, luego fija, aquí al final bueno, han puesto el tipo de preguntas que hay, ¿vale? Y esto es referente a la Z400 y hay 2 laboratorios. Vale. ¿Vale? No sé si, bueno, aquí pone Performance Based Lab, pero vamos, de casi te diría el 99% que en el examen, en el 104, no en el puente, sino en el oficial, yo creo que seguro, ¿eh? Y en el 103 eran 4 horas. Aparte me acuerdo bastante bien, Borja, porque pensé, hostia, 4 horas, vamos, o sea, tranquilidad. Creo que me sobraron 10 minutos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Borja. Vale, lo que os comentaba, el tema de las máquinas virtuales, pues eso, ¿no? La creación, la administración de los tamaños, discos, configuración de networking, que esto está más relacionado con la parte que vamos a ver ahora de redes. El redeploy, esto sí que es interesante, no sé si luego lo veremos en la diapositiva, creo que hay una diapositiva sí, exactamente. Vale, aquí sí que hablan de... Tú te puedes crear imágenes de máquinas virtuales, ¿vale? Y hacer redeploys de estas máquinas. Y ahí sí que recuerdo que en mi caso me surgió alguna pregunta de, oye, ¿qué comandos hay que ejecutar antes sobre una máquina virtual para hacer para poder hacer la imagen, ¿vale? O sea, me imagino que conocéis el sysprep, ¿no? El clásico sysprep que tú tenías para hacer para limpiar, ¿no? Un Windows Server. Pues es ese tipo de preguntas. Creo que habían 2 comandos, ¿no? Uno que era sysprep y otro que era ya para digamos, paquetizar la imagen. Eso sí que lo suelen preguntar, ¿vale? Porque es algo que se utiliza mucho. Cuando tienes una máquina virtual, pues dejarla como una plantilla, sobre todo para esto. Porque cuando nosotros definimos un SkySet, lo que le decimos es, oye, esta máquina virtual, cógeme esta imagen y es la que vas a gastar para hacer el redeploy. El redeploy, perdón, el autoscale. Lo que veíamos antes de networking, ¿vale? Eso aquí se ve bien, pero sobre todo en la parte de networking que veremos ahora. También lo del tema del bastión, ¿vale? Como tener un bastión para securizar más tus máquinas virtuales y que darle acceso solo a esta máquina para hacer a las otras, tanto por SSH como por RPD. Y la parte de backup también es importante, ¿vale? Aquí, al final todo es importante, ¿no? Pero esta sí que no recuerdo en qué formato, pero sí que alguna pregunta de copias de seguridad, sobre todo del side-to-side recovery, ¿vale? O sea, esta parte, ¿vale? De cómo puedes tú, una máquina virtual, estar replicándola con las réplicas que veíamos al principio, de las zonas de disponibilidad, y cómo podemos configurar esas copias y recuperarlas. Hay una parte importante que seguro que preguntas de este epígrafe salen. ¿Vale? La restauración automática, eso, ¿vale? El ASR. Este es el servicio de Azure para toda la parte de réplicas, de copias, de instancias en remanentes que se pueden levantar en el momento que una detecte el failover. Vale, todo eso, vale, ahora eso es un poco el vistazo general y ahora os enseño el documento más específico. Ese es uno y ahora veremos el otro. Vale, el que está relacionado con los contenedores y con los web apps. Vale, aquí se aplica, aquí estamos hablando de la automatización de despliegues y configuración de las máquinas virtuales, pero se aplica a cualquier recurso. ¿Esto qué es? Tú, cuando tienes un grupo de recursos creado, tú puedes crearte una plantilla de ese grupo de recursos, ¿vale? Tú, si entras en un grupo de recursos, en la parte
izquierda en el menú, en las implementaciones. Aquí digamos que como que esto es todos los cambios que yo he hecho. Esto, a ver, permitidme el símil no es exacto, ¿no? Pero es como si dijésemos en un control de código todos los cambios, ¿no? que hemos ido haciendo, ¿no? Pues esto sería algo parecido. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es ver la plantilla y descargárnosla, ¿no? Entonces, aquí te dice él como una ARM, ¿no? O sea, en el lenguaje que tiene Microsoft para de forma declarativa definir los recursos que tú quieres, ¿vale? Eso es como si fuese parecido parecido, ¿no? Es lo mismo que Terraform, ¿vale? Pues esto es el lenguaje que tiene Azure. Entonces, tú esto te lo puedes descargar, lo puedes parametrizar y lo puedes reutilizar, ¿vale? En el caso de las máquinas virtuales es lo más habitual, porque al final una máquina virtual te la defines como un fichero de código, ¿vale? También está muy de moda la infraestructura como código, ¿vale? Te defines el ficherito y tú esto lo puedes desplegar tantas veces como quieras. Entonces, esto sí que hay preguntas de esto, seguro, ¿vale? Porque ya os digo, esto está muy relacionado con todo el tema de DevOps, ¿vale? Porque al final puedes meter ese ARM en un pipeline de Azure DevOps y te puedes montar un entorno desencadenado por un commit en una rama, ¿vale? O sea, eso aquí es interesante que profundicéis un poquito más en estos enlaces que os he pasado, incluso en el Microsoft Learn, ¿vale? Que te habla de esto. Y básicamente te viene a decir que cualquier recurso que tú te hayas definido dentro de Azure lo puedes exportar como una ARM, le puedes meter parámetros para que la próxima vez que lo despliegues te permita cambiar valores. Y también ahí seguro que hay alguna pregunta, que es que cuando tú despliegas estos templates, estos ARM templates, lo puedes desplegar de dos maneras, ¿no? O no recuerdo los nombres exactos, pero es que, oye, machácame todo lo que haya y vuelve a desplegármelo, o búscame las diferencias y devuélveme el entorno al estado del template, ¿vale? Ese es no recuerdo, creo que es incremental o completo, es algo así, ¿vale? Pero esa pregunta me la he encontrado tanto en los exámenes de test de Person View como como en el examen final, ¿vale? Todo el tema de automatización con ARM template. Vale, aquí os pongo hay dos enlaces, ¿vale? Como te dice cómo exportarlo y la sintaxis de este lenguaje. Y como os comentaba, dentro de Microsoft Learn, que es si ponéis en Google aquí Microsoft Learn, os aparecerá, ¿vale? Aquí un montón de recursos también, de contenido. Hay algunos que incluso están en castellano, otros en inglés, pero hay un montón de contenido referente al AZ104. Vale, pues eso es lo mismo, está relacionado con lo que veíamos aquí al principio, lo de la automatización de configuración. Vale, pasamos ya a la parte de networking, que como os decía, bueno, esto es un curso del tercer día, ¿no? Por los profesores que os comentaba. Como os decía... Lo pongo y tú compartes. Como os comentaba, en la parte de networking, sobre todo el modelo híbrido, ¿vale? El poder crear una conexión con tu site on-premise, crear redes VPN site-to-site, client-to-site, incluso ExpressRoute, ¿no? Que es como una especie de canuto exclusivo para una empresa, ¿vale? Toda esa parte es muy importante, y evidentemente la parte básica de redes virtuales, subnets, network interface, todo esto sí que preguntan seguro, ¿vale? Aquí el global peering, que es
dentro de las redes virtuales que nosotros nos podemos crear dentro de Azure, cómo las vas enlazando, porque tú creas 2 redes virtuales y son totalmente independientes. Aquí sí que hay preguntas relacionadas con el direccionamiento, ¿vale? Porque tú puedes tener una red virtual con este espacio de nombres, con este espacio de nombres, con este espacio de direcciones. Otra, la red B, en este caso no es el caso, pero podrías tener el mismo espacio de direcciones, ¿vale? O sea, podrías tener la 10.1.0.0 con más que la 16. No tendrías ningún problema. Lo que sí que no podrías es hacer una conexión, ¿no? Un peering. O sea, aquí el programa te diría, oye, no puedes porque se solapan las direcciones. Hay algún tipo de preguntas de esto sí que van a surgir. Y siempre surge una pregunta tipo esto. Tipo que tengo 3 redes virtuales, tengo enlazadas una con otra. ¿Cómo puedo hacer que esta se vea con esta? ¿Vale? Que eso luego veremos cómo es con las tablas. Bueno, no sé si aquí está, pero es con las... me ha parecido verlo por aquí, los network routes, pero hay un concepto que se llama tablas de enrutamiento, que tú cuando te creas una red virtual te define una por defecto, pero luego tú puedes definirte una propia y asignársela a esa red virtual. Es como si es una tabla de enrutamiento, o sea, no es tal cual, o sea, no tiene un doble significado, ¿vale? Y con eso tú es como puedes jugar un poco para ese, oye, cuando esta red salga, yo creo que el tráfico no enrutado quiero que me lo mandes aquí, o quiero que pues lo reenvíes a este balanceador. O sea, ahí puedes jugar un poco más a nivel de red. En cuanto a la configuración de la resolución de nombres, también hablan bastante o te preguntan bastante cosas relacionadas con la interconexión con tu directorio, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo tengo el clásico contoso.com que lo tengo en premise, ¿vale? Y tengo el Azure AD Connect y estoy sincronizando en la nube con nube.contoso.com. Aquí sí que te hace bastantes preguntas de cómo tengo que configurar esto en el DNS, cómo tengo que validar ese dominio cuando lo añado al Azure AD. Ahí sí que hacen preguntas relacionadas con la resolución de nombres, pero en entornos híbridos, ¿vale? Entornos donde tengo una nube en Azure y un on-premise, ¿vale? Aquí sí que... Ya, todo ok. ¿Vale? No habla en cuanto a, oye, creo que era un registro de tipo A, ¿qué tengo que hacer? O quiero hacer un CNAME, eso tampoco, ¿vale? Aquí, bueno, esto os lo pasaré, hay parte hay casos en temas de resolución, de cómo funciona el DNS de Azure. Y luego ya esta sería, bueno, aquí seguimos dentro, aunque es la parte de monitor, como os decía, la parte de monitorización cruza todos los servicios, ¿vale? Pero hay una parte específica para resolver temas de conectividad, ¿vale? Al final, todos nos hemos encontrado con problemas de conectividad, entonces te habla de diferentes herramientas que tienes en Azure para resolver. Y aquí también seguramente hay una pregunta de, oye, quiero comprobar la conectividad entre estas 2 redes. ¿Qué tengo que hacer? O me están informando de que un app service que tengo no me está funcionando. ¿Qué herramienta tengo que hacer? ¿Vale? Hay diferentes herramientas. No sé si aquí llegan a aparecer, pero bueno, en la documentación que os voy a pasar aparte sí que están las herramientas, ¿vale? El Network Performance Monitor, el Network Watcher, el ping TCP, creo que también lo nombran, ¿vale? Eso ahora veremos el documento un poquito más extenso. Pero es de ese estilo, ¿eh? No es, o sea, aquí os van a preguntar de las herramientas que te ofrece Azure AD, cuál tengo que utilizar para resolver este problema de conectividad que tengo. Un problema de conectividad de un ping que no me devuelve una máquina virtual en una red, o de una página web que tengo un app service que no me está respondiendo al 443. Creo que hemos saltado. Vale, ya aquí sí que estamos en la parte de monitorización y de log, ¿vale? Esta es un poco lo que os decía. El sistema que tiene montado Microsoft para la parte de alertas y de monitorización, él tiene el Analytics, no recuerdo el nombre exacto, a ver que lo tengo aquí. Ahí,
workspace analítica, tiene un nombre que siempre se me olvida, pero al final es como una especie de repositorio donde él manda todas las métricas y eventos que se van produciendo en todos los recursos. Podemos hacer consultas y los resultados de estas consultas los podemos presentar en alertas, ¿vale? Que desencadenan acciones y autoescalan un conjunto de máquinas virtuales a un webhook, pueden ejecutar un comando PowerShell, pueden presentarse en un dashboard o se pueden exportar incluso a Power BI. Esto también en el examen sí que hay algunas preguntas relacionadas con esto, sobre todo relacionadas con la parte de alertas, ¿vale? Porque o sea, tú cuando te defines una especie de alerta, defines, oye, yo quiero establecer una alerta sobre este recurso, sobre esta métrica, sobre el uso de CPU, por ejemplo, y desencadenas diferentes acciones. Entonces sí que son preguntar, oye, ¿cuántas acciones y cuántas alertas me tengo que definir para desencadenar todas estas acciones sobre esta máquina virtual? ¿Vale? Eso es interesante que lo conozcáis. Eso es la herramienta que veíamos antes para resolución de conflictos o incidencias de red, Network Performance Monitor, para ver cómo está funcionando toda la red. Y bueno, aquí lo que pasa es que está un poco esto lioso, o por lo menos me he liado yo, ¿vale? Porque la parte de monitorización sería lo que hemos visto arriba. Este es el Log Analytics, eso es lo que no me venía a la cabeza, que dentro de esto te creas un workspace. Vale, lo que os decía, todos los recursos de Azure se llevan a este Azure Monitor, al Log Analytics, y esto ya lo puedes mandar a Insights o paneles, alertas, incluso desencadenar Logic Ads, que al final son aplicaciones sin código, a webhooks, ¿vale? Aquí la verdad es que en esta parte Microsoft también ha hecho o sea, hay un mundo aquí. Esto es muy interesante conocerlo. ¿Vale? Y Applicator Insight, que está más relacionado con la parte como me indica, con la parte de aplicaciones, ¿no? O sea, tú desplegas una aplicación, le metes un nugget o le metes la librería de Applicator Insight y tu aplicación puede estar reportando constantemente a este servicio, que lo mismo, puedes generar alertas, se puede llevar a Power BI, entiendo que lo puedes integrar con Visual Studio, todo, ¿vale? O sea, si estás depurando, pues te lo puedes incluso estar reportando ahí. Vale, me quedan ver 2 o 3 documentos. Un segundo, Alberto sí. quiere hacerte una pregunta. Sí. Alberto, sí, ¿puedes hola. preguntar? Hola, Sí. ¿qué tal? Mira, es que habéis estado hablando de la parte de la network, del Network Security Group y demás. No he visto en ninguna parte, o no sé si van a preguntar temas de VPN. Sí, iba a abrirlo ahora. Sí. Eso Vale, lo van a preguntar seguro. Pero está en esta parte que hemos visto al principio, ¿vale? En la parte de redes virtuales, de networking dentro de Azure, te lo van a preguntar, seguro. O sea, aparte porque el modelo híbrido lo machacan. Lo que pasa es que lo que os decía es la presentación. Espera, Vale, esta es. Vale, esto es o sea, pues la integración de on-premise with Azure Virtual Network. Aquí es donde está toda la parte VPN. Eso es lo que te referías, ¿no? Te referías a esto. Sí, claro, yo veía los dibujos y los diagramas de red y no hablar de la VPN yo, ¿eh? No van a preguntar nada. Te estarán porque es que, de verdad, esto insisten mucho y te ponen escenarios en donde tienes 2 sitios, cómo los conectas con on-premise y tal, porque al final es lo que me repito 1000 veces, pero es que es lo que quieren. Quieren que no te vayas a un 100% híbrido porque saben que no lo vas a hacer. Tienes que pasar por o sea, un 100% cloud no vas a hacerlo, vas a pasar por el modelo híbrido. Entonces, aquí en esta presentación es donde te habla pues el site-to-site VPN, ¿no? Que te tienes que definir una VPN gateway donde te defines detrás las redes virtuales, las VNet a las que quieres conectar. Aquí, evidentemente, si es un site-to-site, tienes que tener también un cliente para conseguir este site-to-site, un Cisco o cualquier otro firewall o router que te permita establecer esta conexión, ¿vale? Aquí hay enlaces, ¿vale? Para toda esta parte, ¿vale? De paso por paso cómo hay que crearlo, ¿vale? Aquí te va presentando pantallas, oye, tienes que crearte esto con este espacio de direccionamiento, ¿vale? Aquí está todo explicado. Lo que sí que como te comentaba,
el propósito, aquí no vamos a verlo en el detalle, aquí vamos a ver un poco dónde van a poner el foco, ¿vale? De todas formas, esto os lo pasaré. El modelo, el site-to-site, el point-to-site, que esto pues son clientes VPN que van con su portátil y que también le puedes dar acceso a la VPN Gateway que tengas definidas en Azure si tienes máquinas virtuales ahí, que seguramente las tengas. Es una pena porque aquí no habla nada de los virtual desktop, no sé si los habéis escuchado ahora, que están potenciándolo bastante. Yo no sé si a la larga los meterán, yo imagino que no tardarán mucho, ¿vale? Porque esto está un poco relacionado con esto, ¿vale? Porque lo que está haciendo Microsoft es que ahora te está ofreciendo el servicio de un escritorio en la nube, o sea, ya no vas a tener un PC con capacidad de cómputo, o sea, lo vas a tener todo en la... Es como un cliente tonto, pues te conectarás contra tu escritorio que está en Azure y no te hará falta ya nada más. Y será algo parecido a esto, ¿vale? Pero bueno, este es el modelo que seguro que preguntan, ¿vale? El point to site y los tipos de conexiones que tenemos, ¿vale? Aquí es red virtual contra red virtual, ¿vale? Diferentes tipos de conexiones. Aquí en la presentación esta se explica todo, ¿eh? Y sobre todo lo interesante es que hay enlaces a las páginas de Microsoft oficiales donde te dicen paso a paso. Pero sí, aquí va a haber muchas preguntas relacionadas con esto, ¿eh? ¿Vale? Eso os lo paso. Fijaros que esta presentación es una de las más largas. Luego están el peering con diferentes... esto creo que también si hay alguna pregunta, ¿vale? Porque en el modelo antiguo, o sea, inicialmente tú para conectar dos redes virtuales que te definías en Azure que estaban en diferente región, tenías que utilizar un VPN Gateway, pero ya desde hace creo que un par de años o aproximadamente, aunque dos redes virtuales estén lo ves aquí, te remarcan el tema de la región, ¿vale? Esta está en esta región y esta está en esta región. Antes tenías que hacerlo con VPN Gateway, ahora ya no. Ahora ya puedes hacerlo con un peering, ¿vale? Que es conectar dos redes virtuales. Aquí está el modelo que comentan. Los Express Route, que es por si quieres decir, no, yo quiero una conexión como si fuese un punto a punto, ¿vale? Eso sí, tienes que solicitarlo a través de tu proveedor habitual, ¿vale? Lo veis aquí, te lo dice como el partner, que, o sea, no te lo ofrece Microsoft, sino que te dice, oye, pues a través de Vodafone, a través de Movistar o bueno, a través de operadores mundiales. Eso también me suena que alguna pregunta hay de un escenario donde te dice, oye, tengo este escenario donde tengo un Express Route, tengo que configurar una VPN Gateway o algo. O sea, hay preguntas de ese estilo. Aquí te habla de a dónde llega, ¿no? O sea, en qué regiones puedes crearla, porque no en todas las regiones puedes. Vale, esto ya os digo que y lo último es esto del Azure Virtual One, que es como una especie de... A mí me recuerda a una especie de MPLS que te ofrece Vodafone o te puede ofrecer Movistar, donde tienes todas toda tu configuración de red y lo que te permite es conectar SD-WAN, ¿vale? Si tienes dispositivos para crear redes SD-WAN, pues esto te permite conectarlas, ¿vale? Aquí lo veis, fijaros, aquí tenéis una sede que conecta con ExpressRoute, otras sedes que conectan con SD-WAN, VNets conectada directamente hasta red ancha, ¿no? Como ya llamarlo, y usuarios remotos. Aquí en el enlace te lo explica. De esto no me suena muchas preguntas, ¿vale? También es algo que es relativamente nuevo. No sé si yo no recuerdo preguntas de este estilo, ¿vale? Son más relacionadas con las VPN, las ExpressRoute, las VNet, esas. De eso sí, seguro. ¿Vale? Y esto es lo que ya hemos visto, ¿vale? Esto es como una especie de resumen. Se me ha pasado que bien sea nos vale, ya estamos, bueno, ya hemos terminado, ya hemos visto la parte de monitorización. Se me ha pasado dos presentaciones, que es, aunque no las veamos muy a fondo, pero es la creación y configuración de web apps, ¿vale? Aquí, pues, que sabéis que los web apps siempre están relacionados con un plan service y que en función del tipo de máquina, del tipo de nivel que cojas, pues puedes tener acceso a servicios de
en preproducción, cosas así, ¿vale? Esto está, aquí sí que es verdad que te mete temas de integración continua, temas de despliegue continuo, pero eso, ya os digo, está más relacionado con la parte del 204 de desarrollo que con la parte del 104 que es más administración, ¿vale? Los swap deployment, los slots de despliegue, ¿vale? Esto es para cambiar, como os decía, preproducción, tú despliegas en preproducción o en el nombre que tú le quieras dar y luego puedes hacer el intercambio. Esto sí que me suena que puede que haya alguna pregunta, pero más que nada de con qué nivel puedes tener slot de despliegue. ¿Vale? Puede ser que alguna pregunta de esto habría. El CD, ¿vale? Aquí te dice pues que de diferentes, pues tienes GitHub, Git, Azure DevOps, todos estos para desplegar dentro de las app service. Más de esta parte, yo me centraría más en la parte de configuración de seguridad de las app service, porque como os decía, igual que teníamos, a ver si puedo abrir esta, igual que teníamos en el almacenamiento, en las app service, bueno, este es el plan, ¿no? Aquí creo que tengo una por aquí. En las app service también tienes control de acceso por red. Aquí está. Vale, también puedes configurar. Lo que pasa es que este plan es gratuito y no creo que no está. También puedes configurar un firewall. ¿Vale? También tienes la parte de IAM, de identidad de seguridad. Aquí, eso es lo que os comentaba antes de que le puedo crear una identidad a esta aplicación para darle permiso en otros servicios como Azure Storage. Y no recuerdo exactamente dónde estaba. Aquí en redes. Vale, en redes, aquí yo le puedes decir integración con VNet. Es decir, oye, quiero que esta, bueno, a ver, tengo que actualizar el plan porque este no me sirve, pero creo que a esta red se acceda solo desde esta, o sea, este app service se acceda solo de esta red. ¿Vale? En esta parte también yo creo que las preguntas van más por aquí que toda la parte de integración continua que yo creo que es o el AZ400, que es el de DevOps, o el Azure o la Z204, que es el de desarrollo. Vale, los tipos de autenticación que tienes, pero es que esto a mí me consta más que es en los otros dos. Y ya el último, el tema de creación y configuración de containers. ¿Vale? Aquí quedas con que hay dos servicios, ¿vale? Las instancias de container, que es decir, oye, yo quiero un contenedor con esta imagen, ¿vale? Con esta CPU, con esta memoria, y él me lo lanza y me lo gestiona. Y la parte de Kubernetes como el orquestador que tienen en la nube. Creo que el Fabric, creo que no lo puedes, creo que no te puedes crear un Service Fabric que sería el gestor, el orquestador de contenedores de Microsoft. Creo que no, creo que solo te puedes crear el de Kubernetes y aparte al final es el que se está gastando. E insisto, o sea, simplemente con conocer de qué estamos hablando y el servicio cómo funciona, para el examen es más que suficiente. No va a entrar en despliegues, en pods, en cómo definir un servicio. Es que eso queda fuera de este examen, ¿vale? Simplemente es conocerlo. Puede ser que caiga alguna pregunta, pero no es el objetivo, ¿vale? Hay otras certificaciones que se centran en eso. La Z400 y la Z204 es de eso. Aquí hay un ejemplo del deployment con las réplicas. Yo creo que esta parte no va a ser. Va a ser más la parte del clúster, del propio clúster, ¿vale? De lo que te monta detrás. Es que no tengo ningún clúster creado. Si creamos un clúster, tarda un poquito en crearlo. Si creamos un clúster de Kubernetes, un AKS de estos, te crearía verías que es sencillo, o sea, que no es que te esté creando nada abstracto, o sea, detrás de eso hay un scale set, hay unas redes, hay creo que un almacenamiento también. Vale, yo creo que va más por ahí el tema. Y el autoescalado de esto. O sea, que realmente, sí, lo que es la infraestructura y tal, es que me habían comentado y tal que hacía mucho hincapié a que como ahora más que nada estás un poco lo que son los Kubernetes sustituyendo, porque Kubernetes lo que hace es levantar un servicio determinado para no levantar una máquina.
Exacto. Y ejecutas ese servicio y ya está. Y decían que estaban poniendo bastante hincapié en eso y bueno, pues quería saberlo. Sí, pero es que yo creo que se estarían, nos estarían mezclando contenido. A mí ya te digo que en el examen que yo hice no me preguntaron nada. Y en el... Sí que, bueno, y de hecho creo que en la documentación, espérate, porque en la documentación aquí, cuando habla de cómputo, habla de contenedores. Bueno, sí, créate and configure, pero fíjate, ese es el documento oficial, de descargado que nos hemos descargado al principio, ¿vale? Aquí en la parte de cómputo, que sería donde caería Kubernetes, ¿dónde estabas? Aquí. Fíjate, te dice creación y configuración de Azure Kubernetes Service. Evidentemente te va a decir que cómo lo tienes que crear o cómo lo tienes. Igual alguna instrucción de Azure CLI, pero más allá de definir un servicio o crear un deployment, me sorprendería. Igual que crear y configurar una instancia de un contenedor, que al final es decir, oye, pues quiero esta imagen que está en este repositorio con esta configuración. Sí, tiene sentido que todo esto te lo pregunten más en la certificación de DevOps más que esta. Claro. Pero es que me había comentado que estaban haciendo hincapié ahora también en esto, también, aquí. Ahora, de todas formas, para eso nos viene genial los exámenes de prueba que ofrece PersonVue. Yo, en todas las certificaciones que he obtenido con Mónica y con Yuri, o sea, yo siempre me he cogido el examen y las prácticas. Y la verdad es que ahí se ve claramente por dónde van los tiros. Y se ven el tipo de preguntas que te hacen. Y si tú puedes seleccionar incluso cuando, no sé, igual has hecho un examen y te estoy diciendo algo que ya sabes, pero este tipo de examen le puedes decir, oye, quiero que más preguntas de esta sección, ¿vale? O sea, en el examen, los exámenes tipo que te ofrecen, te dicen, oye, te hago preguntas de todas las secciones. O le dices, no, mira, quiero que me presentes exámenes de prueba solo de esta sección. Y te la machaca, te la machaca. Entonces, ahí te sale todo lo que te van a preguntar de Kubernetes. Los exámenes de prueba van muy bien, porque te ayudan bastante.
Librería de documentos, pues, ¿qué herramienta tienes que hacer? Pues el SQL Server Backup. Grupos de sitios. La operación al final es pinchar y arrastrar. Este era... vale, esto te está diciendo... ¿Os acordáis que os decía... No sé cuándo... No sé si estaba relacionado con la recuperación ante desastre, creo que estaba por ahí. Pero lo que te dice este tipo de preguntas, tienes que pinchar, arrastrar para enlazar, y lo que te dice es, oye, tienes que hacer estas acciones, pónmelas en orden para conseguir lo que te estoy proponiendo aquí. ¿Vale? Aquí te dice que tienes que asegurarte de que puedes arrancar la máquina con un PXE, perdón. ¿Qué secuencia con qué secuencia lo harías? ¿Vale? Aquí tampoco hay que conocer con exactitud los comandos y tal, sino que te dice, oye, los pasos que tienes que seguir, pónmelos en orden. Aquí esos son pantallas de este estilo, ¿vale? O sea, yo me voy a crear un recurso nuevo. Aquí le digo crear recursos de por ejemplo, y me aparecen diferentes opciones. Entonces, él lo que te dice es, oye, quiero hacer esto, relléname las opciones de despliegue o las opciones de creación que hay. ¿Vale? Estas son sencillas. Casos de estudio, ¿vale? Creo que hay habrán 3 o 4 en todo el examen, ¿eh? Os hablo de cabeza, pero hay más de uno. Donde, como os decía, te ponen en un escenario, te dicen, oye, este es el caso de estudio. Te dice el entorno, los requerimientos de negocio, los requerimientos técnicos y los problemas que están teniendo. ¿Vale? Es decir, oye, esta es la situación actual y cuando tú pasas adelante ya te va haciendo preguntas. Oye, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Cómo resolvemos el problema? Aquí en los problemas tienes diferentes problemas, o sea, diferentes situaciones que pues, estamos teniendo problemas de conectividad con la sede de Seattle porque tenemos una VPN y entonces te dice, ¿cómo lo resolverías? ¿Vale? Es muy, ya digo, son casos de estudio muy prácticos. ¿Vale? Estos están bien. Aquí sí que os recomiendo que aunque ya es una tontería, ¿no? Pero que leer muy detenidamente todas las secciones, porque yo a veces te las saltaba y decía, vale, esto está claro. Porque hay veces que te remite a una parte que no te has leído bien y la solución cambia. Vale, estos están guays y aquí se te va el tiempo, ¿eh? Lo que hablábamos antes del tiempo, con las preguntas estas de tipo test, no tanto, pero cuando te metes en un caso de estudio de esto, se te va. Aquí a mí se me iba el tiempo. Y luego, aunque el compañero había dicho que no lo tenía claro de sí, yo sí que tuve 2 laboratorios. Y los laboratorios eran, en un caso, me pedía, en un caso piden crear máquinas virtuales, crear cosas, ¿vale? Yo creo una máquina virtual con este porcentaje de disponibilidad, ¿vale? Te definían diferentes cosas que tienes que crear y en otro laboratorio estaba ya todo creado y te decía, tenemos este problema, no conectamos al, por ejemplo, al storage o esta máquina virtual no está reportando los logs al log analytics. Entonces tenías que navegar y decir, vale, ya está, ya lo he encontrado, es esto. Normalmente suelen ser temas de grupos de seguridad de red, ¿vale? Normalmente yo casi todos los problemas que me encontré eran que habían configurado los Network Security Groups y se habían dejado algún puerto, estaban cortando una red virtual o, por ejemplo, habían definido un storage que le habían limitado las redes y se habían dejado una fuera, cosas así, ¿vale? Entonces, ellos te dicen los problemas que están teniendo y tú tienes que buscar por el entorno. No suele ser temas, o sea, no te piden cosas de PowerShell o de Azure CLI. Si lo piden o por lo menos mi experiencia era más de completar, más que presentarte una consola de PowerShell y decirte, dale, créame una máquina virtual. Eso no, o yo por lo menos no me lo encontré. Pues por mi parte, yo pensaba que iba a extender menos, pero al final se me ha alargado. Mónica. ¿Cómo podemos tomar un examen, una preparación de examen de Azure Administrator 104? Hacerlo en un centro de examinación PersonView o puedes hacerlo en tu casa comprando un voucher y podemos tomaros el examen. E incluso podemos comprarlos el voucher para que lo hagáis desde casa. Os podemos dar el voucher y la certificación.
Independientemente, aparte de dar cursos de certificaciones y ser centro BUE, nosotros damos todas estas áreas de tecnología, que son data ciencia, metodología y gestión de proyectos, somos centro oficial de Axelos, damos todas las metodologías de ITIL, de PRINCE, trabajamos con temas de cloud de infraestructura y certificamos no solamente en Microsoft, sino todas las áreas que veis aquí abajo y algunas no están, por ejemplo Unity y otro tipo de certificaciones. Pero bueno, estamos hablando de Azure. José María os ha hablado de que hay mucha información en la red y de la información que existe, pues podéis dar un examen de fundamentals, pero después del examen de fundamentals, para seguir esta línea de certificación, este skills de Azure, el examen oficial es el AZ104 Azure Administrator, donde vais a tener una certificación de Azure Administrator Associate. Aquí tenemos la guía de certificación. Vosotros pincháis en la guía de certificación, os podéis descargar a tiempo real. Esta certificación antes era un curso de 20 horas, ahora es un curso de 20 horas y otro curso de 10 horas. Como centro BUE tenemos un test de pruebas, ¿vale? Un practice test, que es el oficial de Person View, más el examen de certificación, por 185 € masiva. Pero también podemos, si son a partir de 10 exámenes, podemos darlo hasta 165 masiva. Existe también la posibilidad de que la gente quiera no solamente hacer 10 exámenes del 104, puede ser 10 exámenes de todas las áreas que tenga Microsoft. Esa es una oferta que está hasta fin de año. Nosotros tenemos en nuestra página web, que es nexttraining.es, tenemos una serie de cursos de certificación y este curso de AZ400 lo hemos bajado y tenemos fechas del 18 al 22 de enero. ¿Vale? Puede ser bonificado por la tripartita, no se bonifica una gran cantidad, pero se bonifican unos 500 € aproximadamente si quisierais hacer la formación. Pero bueno, si ya tenéis las competencias para poder dar el examen directamente, no habría ningún problema. Si no estáis en Valencia, os podemos comprar en Madrid, en Barcelona y en cualquier ciudad. Si queréis hacer varios exámenes, también os vale. Y el practice test de prueba no solamente sería para la 7400, sino también podría ser para los siguientes. Bueno, aquí me presento, mi nombre es Mónica Bullón Menuto, soy directora de Next Training Global y podéis contactar conmigo a este correo electrónico. Podemos hacer un estudio de lo que podáis necesitar a nivel de certificación. Y muchísimas gracias por participar.